Amados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, les saludo con el gusto de siempre, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros. Seguimos aprendiendo a través de Romanos en esta tercera semana, y el día de hoy, amados hermanos, tenemos el tema Adán y Cristo, los dos puntos focales de la historia. Para lo cual, amados hermanos, tenemos un texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 12 al 21, y para lo cual, amados hermanos, yo le invito a que tenga a su mano la Biblia a su mano para que podamos leer esto, ya que es muy necesaria e importante tenerla siempre, amados hermanos, cada vez que se discierne la palabra del Señor para que estudiar, hermanos. Iniciemos esta reflexión, amados hermanos. El apóstol Pablo está seguro en los versos del 1 al 11 de este capítulo de que todo el proceso salvífico, la venida de Cristo y su muerte, son una prueba del amor de Dios para con nosotros. Vemos como Pablo anima aún más a los creyentes de Roma al recordarles que por medio de Cristo tenemos paz con Dios y tenemos acceso a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, según Romanos 5, 1 y 2. Fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, es decir, el ser humano fue redimido por sus pecados y declarado justo gratuitamente por su gracia. Mediante la fe en Cristo Jesús, fuimos también reconciliados con Dios, porque en otro tiempo éramos enemigos de Él, ahora somos sus amigos. El costo de esta reconciliación y esta justificación la obtuvimos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versos 10 y 11 de este capítulo. Y en esta mañana, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, vamos a reflexionar sobre este pasaje teológico que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 5, versos 12 al 21 de la carta a los Romanos, donde se trata de los dos puntos fundamentales de la historia humana: Adán y Cristo, los dos principales representantes y cabezas de la raza humana. El apóstol Pablo habla de cómo entraron en el mundo el pecado y la muerte, y cómo Jesucristo actuó en contra del pecado y la muerte. Esta reflexión es una continuidad que Pablo da a su argumento del creyente justificado, seguro en la vida de resurrección de Cristo, al panorama universal que resume por medio de un complicado paralelismo incompatible entre Adán y Cristo. Quiero invitarles ahora a que lean su Biblia. Voy a leer esta versión de la Nueva Biblia Latinoamericana que dice así. Romanos capítulo 5, versos 12 al 14 solamente. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado a la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se tomaba en cuenta cuando no hay ley. Y verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura de aquel que había de venir. Como vemos, amados hermanos, el apóstol Pablo inicia diciendo en el verso 12, por tanto, o decirlo de esta manera, por las razones antes mencionadas, como ya lo hemos estado estudiando. Y en esos versos de 12 al 14, la entrada del pecado y la muerte por Adán es su primer punto. Pablo argumenta un enlace inseparable entre el pecado y la muerte, y estos constituyen uno de los antecedentes doctrinales más importantes de la Escritura, y nos remonta a la advertencia de Génesis 2:17, donde el Señor le dice: el día que de él comieres ciertamente morirás. Al faltar en la desobediencia
Adán quebrantó la ley esencial de su ser, que era su obediencia, su acatamiento al Creador, lo que trajo imperdonablemente como consecuencia la separación espiritual entre Dios y el hombre, que es la muerte espiritual y física. El pecado entró en el mundo desde afuera, pero no por medio de un solo hombre, que no pudo ser otro que la cabeza de la raza Adán, de modo que la caída de éste trajo como consecuencia la caída de todos, de tal forma que los hombres, como los que conocemos hasta hoy, somos pecadores por naturaleza. Así que, amado hermano, el hombre no muere como consecuencia de un pecado especial y peculiar que haya cometido, sino porque pertenece a una raza pecadora, y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El verso 13 inicia diciendo: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. La frase es difícil y, desde luego, no quiere decir que no había tal cosa como la responsabilidad moral antes de la era de Moisés. El castigo del diluvio demuestra que el pecado pudo llegar a manifestaciones tales que Dios tuvo que intervenir en un juicio para impedir peores males. Lo que Pablo dice es que la presencia de la ley imparte un carácter especial al pecado, puesto que el pecador insiste en su perversión aún a la luz del mandamiento divino, que el cual lo prohíbe, y es entonces cuando el pecado se convierte en una transgresión, o sea, una ofensa legal, jurídicamente hablando, que lleva implícita en sí una actitud netamente rebelde. En palabras sencillas podemos decir que la ley nos enseña que somos pecadores, nos permite ver lo que no vemos, nos marca el estado en que estamos mal, estamos en transgresión. El pensamiento que Pablo expone es: cuando Dios mira a la raza humana, solo ve dos hombres, Adán y Cristo. Es decir, todo ser humano o está en Adán y está perdido, o está en Cristo y es salvado. No hay términos medios, mis amados hermanos. Pablo enseña a manera que todos los hombres son pecadores. Así la muerte de un hombre puede dar a un pecador incrédulo una correcta posición delante de Dios. Para Pablo, que ve a Adán, que por su pecado toda la raza humana quedó contaminada de pecado y separada de Dios, y por ello, amados hermanos, nos identificamos con él, como la cabeza de la raza humana, y su pecado es el nuestro, su muerte es la nuestra. Adán pecó porque quebrantó el mandamiento directo de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y porque pecó, murió primero espiritualmente y posteriormente humanamente murió también. Pero Pablo también ve que por la justicia de Jesucristo, toda la humanidad adquiere la justicia y vuelve a estar en la debida relación con Dios. Los seres humanos que vivieron desde Adán hasta Moisés cometieron muchos actos pecaminosos, pero no se les consideraban pecadores porque no existía ley. Sin embargo, estaban sujetos al régimen de la muerte y morían porque habían pecado en Adán, al estar implicados en el pecado que les producía la muerte, como hasta ahora. La paga del pecado es muerte, como lo comenté. Voy a citar algunas diferencias, amados hermanos, de entre los dos Adanes. Primero, el versículo 14 afirma que Adán es una figura, o sea, un tipo de Cristo. El primer Adán llegó a ser un alma viviente, y Cristo, el postrer Adán, es un espíritu vivificante. Segundo, el primer Adán es de la tierra, es terrenal, pero el postrer Adán, Cristo, es celestial. 1 Corintios 15:47. Tercero, el primer Adán fue el soberano de la antigua creación, Génesis 26 y 27 en su capítulo 1, en tanto que el postrer Adán
es el Rey, el sacerdote sobre la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El primer Adán lo probaron en un jardín perfecto y hermoso y desobedeció a Dios, mientras que el postrer Adán, Cristo, lo probaron en el desierto y obedeció a Dios, y en el huerto del Getsemaní se sometió su voluntad a Dios. Y por último, la desobediencia del primer Adán trajo pecado, condenación y muerte a la raza humana. Pero la obediencia del postrer Adán trajo justicia, salvación y vida a todo aquel que en él cree. En ese segundo punto que vamos a ver, amados hermanos, de los versos 15 al verso 18, dice la palabra del Señor. Tome su Biblia y acompáñame a leer. Verso 15. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha razón, ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Y verso 18, así como un pecado de Adán trajo a la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Estos hermosos versos que acabamos de leer son maravillosos por su contenido evangélico, hermanos. Vamos a desglosar de esta manera, si usted me permite. 15 y 16 de los versos de este capítulo 5, lo que la humanidad recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. Adán pecó y eso trajo la condenación. Podemos decir, hubo una ofensa hacia Dios. Y si lo vemos a la inversa, los que han recibido en su corazón a Cristo han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, el cual es un regalo gratuito. La ofensa de Adán trajo condenación y muerte, mientras que el regalo de la gracia de Dios trae justificación y vida eterna. Verso 17 es la muerte contra la vida. La muerte reinó debido a Adán, pero ahora los creyentes reinan en vida por Cristo y tienen vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Verso 18, condenación contra justificación. El pecado de Adán hundió a la raza humana en condenación. La muerte de Cristo trae un enfoque correcto delante de Dios. Adán se escondió en Dios por vergüenza de su desobediencia y nos condenó. En Cristo somos reconciliados y justificados y tenemos acceso a Dios. Amados hermanos, la unión con Cristo es algo que uno puede aceptar o rechazar. ¿Sí uno comprende? Que si estamos unidos, nadie nos obliga a unirnos a Cristo. Es algo que usted tiene al alcance de aceptar o rechazar. En cambio, no se nos dio la opción de elegir nuestra relación con Adán, en cuya naturaleza hemos recibido una herencia con muchas cosas buenas, pero también con una mala, nuestra condenación de pecadores. Es por ello, mis amados hermanos, no debemos olvidar
que el Evangelio es el mensaje de salvación porque es poder de Dios, y que este Evangelio nos confronta a cada uno de nosotros en nuestros pecados y nos hace ver como culpables ante el tribunal de Dios. Amado hermana y amado hermano y amigo que nos escuchan, usted sabe y ha escuchado que Dios es amor, y por ese amor Él obró para la salvación de los hombres caídos en Adán por medio del otro hombre, Cristo, que vino para encarnar la gracia divina y llevar a cabo la obra redentora desde antes de la creación del mundo. Esta gracia es manifestada en Cristo y ha de producir fruto superior al fruto de la ofensa de Adán, que causó la muerte de los muchos hasta nuestros días, mientras que la gracia de Dios, amado hermano, abunda para la bendición de toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, el cual en la cruz del Calvario entregó su vida por usted y por toda la humanidad, para darnos una salida victoriosa a una vida abundante y de renovada relación con Dios. Cristo vino al mundo y murió por nosotros. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Y por último, quiero leer con ustedes versos 19 y 21 a manera de conclusión de esta reflexión. Romanos 19 al 21. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores. Pero de la misma manera, un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueron aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó más el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina, aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna. Palabra de Dios para todos, es lo que acabo de leer. El verso 19 lo podemos resumir de esta manera: desobediencia contra obediencia. Adán desobedeció a Dios y nos hizo a todos pecadores. Cristo obedeció a Dios y por medio de la fe en Él somos hechos justos. El acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos, teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto del pecado. En cambio, la obediencia de Cristo no solamente incluyó su muerte en la cruz, sino también su santa vida de obediencia a la voluntad del Padre. Por consiguiente, nosotros, por medio de la fe en Cristo, somos hechos justos. Dice Filipenses 2, verso 8 y 9, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Amén. En esta manera, Cristo tomó la forma de siervo y asumió la forma de un esclavo, acatándose a la voluntad de nuestro Dios. El verso 20, la ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó, el pecado aumentó más por el generoso amor de Dios. La ley, amados hermanos, vino al hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que él era culpable ante Dios. Pablo insiste reiteradamente en esta función de que la ley no solo revela el pecado, sino que lo activa por medio del mandamiento. Porque por eso la ley crea el pecado en el sentido de lo que lo define, y la propia ley, al presentar sus prohibiciones, crea el pecado, hermanos. Pero cuando Cristo murió, satisfizo las demandas de la justa de la ley de Dios y se manifestó su abundante gracia, sustituyendo lo que la ley no podía suplir, la salvación del pecado mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, eximir al hombre pecador
de la muerte eterna. En otras palabras, mis amados hermanos, Dios ha dado a la raza humana, una raza perdida, una nueva oportunidad para ser liberada de la culpa del pecado. Pablo lo reconoce de esta manera de la ley con él mismo. Dice Romanos 7, 9 al 12, así que yo vivía en un tiempo sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La finalidad, amados hermanos, que Pablo nos expone es el de poner en realce la gracia sobreabundante de Dios, quien nos ha otorgado su don de gracia en Cristo y en su obra. Si bien la raza cayó en el primer hombre, es elevada a mayores alturas de bendición en el postrer Adán, Cristo, de modo que el que no participa de la justificación de vida es excluido de ella a causa de la incredulidad, hermanos. Y para terminar, leo el verso de Romanos 5:21, que ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Lo invito a que lo haga conmigo. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué manera de terminar este capítulo 5 que el apóstol Pablo escribió, como preparando al lector a la entrada del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Podemos resumirlo de esta manera, mis hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque cuanto todos pecaron en él. Pero asimismo, amados hermanos, también la justificación fue realizada por un solo hombre, y por ella la abundancia de la vida. Pablo lo dijo más claro en su 1 Corintios 15:21 de esta manera: como vino la muerte por un hombre, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque si todos morimos por nuestra relación con Adán, también por nuestra relación con Cristo, todos volvemos a la vida. Amén. Para ir terminando, mis amados hermanos, deseo hacerles a ustedes una pregunta, y principalmente a mis hermanos y amigos simpatizantes de este grupo edificados en la palabra. La pregunta son: ¿está usted en Adán o está usted en Cristo? Amado hermano simpatizante y amigo, si ustedes aún están pensando en aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, déjeme decirle que usted se encuentra en Adán y el pecado y la muerte reinan en su vida y usted está bajo la condenación, y esta relación es impuesta por el pecado. Pero también la pregunta es válida, amados hermanos, para usted, hermana, y para usted, hermano, si su vida aún está en el mundo, es decir, si usted con un pie está dentro de la iglesia y con el otro fuera de ella, debería reflexionar en la respuesta, si aún están ustedes en Adán o ya están en Cristo. Porque miren ustedes, hermanos, si nuestra relación es estar en Cristo, esta relación es optativa y no impuesta como la de Adán, porque la gracia de Dios reina y usted puede reinar en vida por medio de Cristo, y el pecado ya no lo tiene en esclavitud a usted. Amados hermanos, yo quiero comentar esto. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de maldad, donde el pecado reina y se multiplica cada día más, donde Satanás es hoy el príncipe de la tierra.
El apóstol Pedro nos advierte y nos dice en su primera carta, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado reinó para muerte y los cementerios, como usted ve, esos cementerios se llenan todavía día a día debido a esta existencia del pecado. Así que, amados hermanos, si estamos seguros de estar en Cristo, yo le invito a anunciar la nueva noticia. Lo invito a pregonar esta verdad del evento que sucedió casi 2000 años atrás, particularmente en la cruz del Calvario, donde Cristo entregó su vida por la humanidad, venciendo al pecado y a la condenación, derramando su sangre preciosa, la cual nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha dado salvación y vida eterna. Ese es el mensaje central del Evangelio. Ahí en el Gólgota, amados hermanos, se manifestó de una manera gloriosa la gracia de nuestro Dios. Siendo nosotros pecadores e inmerecedores, fuimos justificados y redimidos por Dios. Así que acepte usted la invitación de pregonar este Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y este debe de llegar a toda la raza humana, hasta lo último de la tierra, como está escrito. Esa es la misión de la iglesia, mi amado hermano. Así que usted reflexione sobre esto. Yo quisiera invitarle a que oremos sinceramente a nuestro Dios, inclinando nuestro rostro al polvo de la tierra. Bendito Padre, agradezco, Señor, que me hayas podido dar inteligencia y sabiduría para poder exponer tu palabra, la cual te pido que sea una bendición para mis hermanos que la han escuchado y que no vuelva a ti vacía. Permite que reflexionemos sobre lo que el apóstol Pablo nos da. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Hemos vuelto a ser amigos tuyos, Señor nuestro, porque había una separación, estamos en enemistad contigo. Pero Cristo, por amor y por obediencia a ti, Señor nuestro, vino para salvarnos, Señor, mediante su sangre preciosa. Padre, te pido que esta palabra sea vivificada en el corazón de mis hermanos y que tú los bendigas grandemente en cualquier momento y lugar de su vida. Que bendigas a este grupo, que lo sigas bendiciendo para cada expositor, para que tu palabra sea vivificada en el corazón de mis hermanos. Bendice a los expositores, ministros, pastores y diáconos y obreros, Señor nuestro, así también como los administradores de este grupo, Señor. Gracias, bendito Padre, te doy, en el nombre bendito de Cristo Jesús, a quien debemos la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Se despide de ustedes, amados hermanos, su hermano en Cristo, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Que el Señor les bendiga.